Vamos a continuar nuestra serie. Hemos comenzado esta semana titulada No temas, hashtag no temas. Y el día de hoy vamos a ver el tema de no se turbe tu corazón. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a estar meditando en esa porción del Evangelio de Juan. Juan 14. Y quisiera leer el pasaje. Después de leerlo, hacemos una oración para que el Señor nos guíe. Dice el verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad, Señor, en este tiempo de estar en nuestras casas y estar escuchando, Señor, tu voz, meditando en tu palabra, en todo lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, Señor, de dificultad, de aflicción. Señor, tú quieres revelarnos una vez más quién eres. Te pedimos, Señor, que a través de este pasaje traigas consuelo a nuestro corazón, traigas ánimo, Señor, pero sobre todo que traigas esperanza, Señor. Por favor, háblanos, dirige este tiempo, que sea tu Espíritu con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, viendo el contexto, lo que está pasando aquí, Jesús se está despidiendo prácticamente de sus discípulos. Aquí ya no está hablando a las multitudes, ya está al final, ese día en la noche va a ser arrestado y acaba de pasar ese tiempo en el que él ha estado en el aposento alto, ¿verdad? Le lavó los pies, capítulo 13, pero Jesús se está despidiendo. Déjame leer esto en el capítulo 13, al final, verso 31. Dice: entonces cuando hubo salido, está hablando de Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesús veía la cruz como eso, una forma de darle gloria a Dios. Y dice: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y dice el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Dice: pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Eso es lo que Jesús les dice a los discípulos. Yo ya voy a partir, ya no voy a estar con ustedes. Me van a buscar, pero no voy a estar. Entonces esto crea algo en los discípulos. Y es lo que vemos en el capítulo 14, en el versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús le dice esto a sus discípulos. Jesús les dice esto porque vio su reacción a las palabras que Jesús le está diciendo.
Los discípulos recibieron la noticia de la partida de Jesús como una aflicción. En el griego, esta palabra que se traduce como aquí como turbar, no se turbe vuestro corazón, significa agitar, alborotar o inquietar. Lo que dijo Jesús fue lo que hizo en los discípulos, los inquietó, los agitó. El mundo de los discípulos estaba por colapsar. Ellos habían dejado todo, piensa en eso, habían dejado todo para seguir a Jesús. Y ahora para ellos parece que todo es en vano. ¿Cómo? ¿Te vas? ¿Nos vas a dejar aquí? Los discípulos no eran los únicos que se sentían turbados. Esto es algo que tenemos que considerar. No eran los únicos que se sentían así. Jesús también estaba turbado. En unas horas, Él iría a la cruz a morir por el pecado de todos nosotros. Fíjate lo que dijo en Juan 12, verso 27. Él ya había anunciado su muerte, ya le había dicho a los discípulos de qué se trataba, lo que iba a suceder. En Juan 12, 27, Él utiliza esta misma palabra, turbar. Cuando dice esto, ahora está turbada mi alma. Jesús estaba así afligido. ¿Y qué diré?, pregunta Él en Juan 12. Padre, ¿sáblame de esta hora? Y tú sabes que Jesús llegó a un punto en orar eso. Getsemaní, Él está orando, Padre, sálvame. Pero Jesús reconoce algo aquí en Juan 12. Mas para esto he llegado, dice, a esta hora, reconociendo el llamado que Él había tenido de parte de Dios, de morir en la cruz. Pero lo que quiero ver es que Jesús también está experimentando esto. Él está experimentando aflicción. Dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Este gran sumo sacerdote que, siendo Dios, se hizo hombre y sintió aflicción y dolor, tristeza en su corazón. Jesús sabe lo que está sintiendo el día de hoy. Sin embargo, Jesús estaba, lo vemos aquí, consolando a sus discípulos. Me encanta eso. En su momento de mayor prueba, de mayor aflicción, Jesús veía por el corazón de otros. Y por eso les dice, no se turbe su corazón. Con esto aprendemos dos cosas. No importa lo que estés viviendo o pasando, Jesús está viéndote. Jesús está viendo todo. Él quiere darte, quiere darnos consuelo, pero yo debo de buscar ese consuelo en Él. Solamente en Él voy a encontrar ese consuelo. Y la segunda cosa que veo es ver esto como un ejemplo. Cuando estoy pasando por aflicción, lo mejor que puedo hacer después de confiar en Jesús es ser como Él, ver por el corazón de otros. Muchas veces nuestro dolor nos hace egoístas, de por sí ya lo somos, pero Jesús no se comportó así. En medio de su dolor, vio por sus discípulos. Fíjate lo que dice. Es importante esto que les dice en el verso 1 después de decirles que no se turbe su corazón. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús no les está preguntando si creen en Dios. No es una pregunta. Lo está afirmando. Jesús le está diciendo, ustedes creen en Dios. Crean también en mí. Tengan la misma confianza en mí como la tienen en Dios. Nuestro consuelo no está en las cosas de este mundo. Nuestro consuelo está en la fe. Creer. Hay momentos en los que lo único que nos queda es creer y aceptar, aunque no podamos entender nada. Pero esa es la esperanza que nos da Dios. Déjame citar en ese momento a un comentarista, William Barclay. Él dice esto, hablando de este pasaje, dice, si en la hora más oscura creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor, dice, hasta lo insoportable se hace soportable. Y hasta en lo más denso de las tinieblas hay un rayo de luz. Ve lo que está pasando aquí. Los discípulos piensan que esto ya se acabó. Jesús, ¿te vas? ¿Nos abandonas? Hemos dejado todo por ti. Pero hay esperanza, es lo que Jesús le está mostrando. Lo que Jesús busca es que la fe de sus discípulos se mantenga firme y que aumente, que esa fe siga creciendo durante su ausencia. Por eso les dice eso en el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús está hablando del cielo. La casa del Padre, ¿dónde es? El cielo, ¿verdad? Está hablando de ese lugar. Y me gusta esto. Este pasaje siempre me ha encantado, porque es donde Jesús nos habla del futuro, del cielo, para aquellos que han creído. Me gusta que Jesús hable del cielo. ¿Por qué? Porque Él no está hablando de un lugar desconocido para Él. El cielo es un lugar desconocido para todos nosotros, pero no para Jesús. El cielo es un lugar que Jesús conocía. ¿Por qué? Porque de ahí vino. Es por eso que Él puede hablar del cielo con esa seguridad. En la casa de mis padres hay lugar, muchas moradas hay. En el cielo hay espacio para todos, porque el cielo es tan grande como el corazón de Dios, donde hay lugar para todos. Y entonces aquí está la clave para alentar un corazón que está turbado por la tristeza, por la incertidumbre, por la ansiedad de no saber qué va a suceder. La esperanza del cielo. Los que hemos creído en Jesús tenemos un destino y tenemos un hogar en el cielo. Fíjate lo que le dice Jesús ahora. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Sabes, Jesús hizo muchas promesas a sus discípulos, a los que le seguían. Les habló de padecer persecución por su causa. Les habló de vivir aflicción en este mundo, esas promesas que no nos gustan, pero son reales. Les habló de dejar su comodidad en este mundo, ¿verdad? De negarse a sí mismo, de llevar su cruz, pero también habló de esto, de la gloria al final del camino. Y como aquí vemos, la promesa es esta, un lugar, el cielo. El final de la gloria es esta. Y si las promesas de Jesús se han ido cumpliendo, aún esas que citaba ahorita, la vivir aflicción, el padecer, el tener que negarnos, si esas promesas se han ido cumpliendo aquí en la tierra, tal como Él dijo, podemos estar seguros que sus promesas futuras y eternas también se van a cumplir. Jesús no es como, déjame decirlo así, no es como el político que trata de manipular a la gente con promesas de un camino fácil. Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre nos mostró que el camino no iba a ser fácil. Y dio el ejemplo. La cruz no fue fácil. Sin embargo, Jesús cumple sus promesas y esa es la seguridad que tenemos del cielo, de la vida eterna. Jesús les dice esto en el final del verso 2. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Dónde fue donde Jesús preparó lugar para nosotros? Jesús está hablando de la cruz. Jesús fue a preparar lugar para nosotros, no en el cielo, sino en la cruz. Ahí es donde Él preparó un lugar para nosotros. Hay muchas moradas, hay espacio. Pero Él le dice que tú y yo no teníamos acceso. No teníamos oportunidad de acercarnos. Y Jesús prepara lugar para que tú y yo podamos estar ahí. Esta promesa es solo para aquellos que creen en Jesús. Esta promesa es para solo aquellos que han creído en la obra de salvación por medio de la cruz, lo que Jesús hizo. Esta promesa Jesús se la está haciendo únicamente, y lo vemos claramente aquí, a sus discípulos, a los que creyeron en Él. Recuerda algo, ya lo leímos, Judas ya no está ahí. Esta promesa no fue para Judas, fue para aquellos que estaban ahí con Jesús, los que habían creído en Él. Y Jesús les va a seguir asegurando esta promesa. Dice el verso 3, y si me fuere ellos preparar el lugar, dice, vendré otra vez. Jesús dice, volveré por ustedes. Volveré por ustedes. El regreso de Jesús a este mundo es una verdad probada. Fue probada en la cruz, donde fue a preparar lugar. Déjame explicar esto. Jesús ha hecho lo más difícil para que regrese por nosotros y estaremos con Él para siempre. Lo más difícil era pagar por el pecado de nosotros y lo hizo. Regresar por segunda vez
no sería nada a comparación de la cruz. Jesús triunfó en la cruz y es por eso que va a regresar por nosotros los creyentes. Así que su regreso es algo eminente, es algo seguro, va a suceder. Jesús viene pronto y esa es una verdad que necesitamos recordar cada día en esta tierra. No olvides eso, Jesús viene pronto. Pero algo que también debemos entender es esto. Así como Jesús fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo, de la misma manera Él nos está preparando para ese lugar, para estar en el cielo. El cielo es un lugar, déjame decirlo así, preparado para gente preparada. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo Dios nos prepara? Muchas veces así. Dios utiliza las pruebas y la aflicción para fortalecernos y prepararnos. Para que el día en que lleguemos delante de Él, lleguemos únicamente por una fe firme y probada. En ese tiempo necesitamos confiar en Dios. Mostrar que en verdad hemos creído el mensaje de salvación. Como creyentes necesitamos mostrar que tenemos una fe plena y confianza en Jesucristo. Jesús continúa diciendo esto ahí en el verso 3. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús el día de hoy? En el cielo, ¿verdad? Y Él quiere, dice aquí, que los que hemos creído estemos ahí con Él. ¿Te das cuenta? Es más, esto fue lo que Jesús le pidió al Padre. Déjame adelantarme un poco. En Juan 17, esta oración que hace Jesús antes de ir a la cruz, en el verso 24 Jesús le pide esto al Padre. Padre, aquellos que me has dado, fíjate lo que dice Jesús, quiero, es el deseo de Jesús, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Te das cuenta? Jesús pide esto. Jesús le dice a sus discípulos, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nos muestra eso, es lo que Él quiere. Él quería estar en el cielo con el Padre, pero que en todos nosotros los creyentes estuviéramos con Él. Es una seguridad, Jesús quiere eso, Jesús oró eso. El cielo es la promesa que tenemos. La mejor definición del cielo es nuestra condición, nuestro estado. Estaremos siempre con Jesús. Eso es el cielo, estar con Él. Dicho en otras palabras, el cielo es el cielo porque Jesús está ahí, nada más. Su presencia, vamos a poder adorarle ahí. La importancia del cielo no es en sí el paraíso, no son las calles de oro, no es el mar de cristal. La importancia del cielo es Dios. Anhelamos el cielo únicamente porque Jesús, nuestro Salvador, está ahí. Estaremos en la presencia de Dios y eso es lo más importante y valioso del cielo, que Dios esté ahí. Me encanta eso. Es nuestra esperanza. Si pensamos en eso, lo que queda aquí en esta tierra pierde valor, ¿verdad? Un mayor valor es saber que vamos a estar con Dios. Ahora, el corazón de los discípulos estaba turbado, afligido, porque Jesús ya no iba a estar con ellos físicamente. La esperanza de ellos no era volver a estar con sus familiares que habían muerto, su esperanza era estar nuevamente con Jesús. Yo quiero estar donde Jesús está. Esa es mi esperanza. El cielo va a ser un lugar hermoso, pero no quiero estar ahí por lo hermoso de su aspecto, sino por quién va a estar ahí. Jesús. Porque realmente Jesús es lo más hermoso de ese lugar. Y Él quiere que estemos ahí con Él. Continúa Jesús diciendo eso en el verso 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Jesús no está mintiendo, ellos ya sabían, porque ya les había hablado de esto, ya había anunciado su muerte, pero al parecer ellos no habían entendido exactamente de qué hablaba Jesús. Por eso les decía, ya saben, ya se los he dicho. Ellos seguían pensando en un Jesús como un libertador terrenal.
Era difícil para ellos pensar en Jesús como un libertador espiritual. Pero Jesús vino a eso. Su primera venida vino a resolver el problema más grande que el hombre tiene, que es el pecado. Es algo espiritual, no es algo físico, no es algo terrenal. Debemos de ponernos también, como decimos comúnmente, en los zapatos de los discípulos. Ellos estaban confundidos, estaban turbados por todo lo que Jesús le está diciendo. Ellos no entendían claramente lo que iba a suceder. Nosotros, tú y yo, entendemos mucho más de cerca lo que representa el cielo. Entendemos lo que fue la cruz, pero ellos no tienen ese entendimiento, ese conocimiento que tú y yo tenemos. De alguna manera ellos tienen mayor razón, para que estén turbados, pero tú y yo tenemos ya la esperanza muy clara de lo que Jesús está diciendo aquí. Sin embargo, en los momentos de aflicción es normal que aún nosotros, como creyentes, desviemos nuestra mente de las cosas terrenales. No te sientas mal tampoco por eso. Déjame recordarte algo que Pablo dice, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, los primeros versículos de Colosenses. Quizás recuerdes estos pasajes. Dice así, Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿de qué está hablando? Si has creído en Él, si has identificado con su resurrección, su muerte, el bautismo, con su muerte y resurrección, si te has identificado, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si te has identificado con Jesús en su resurrección, sabes que Él resucitó y por lo tanto tenemos vida eterna, una esperanza de resurrección. Por tanto, pon tu mirada en las cosas de arriba. Dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En ese tiempo de aflicción, de prueba, de inquietud, de incertidumbre, tenemos una seguridad, una certeza, una esperanza. Necesitamos ver las cosas espirituales más que las terrenales. Las noticias aquí en la tierra no son muy buenas, crean pánico, pero hay una noticia que puede traer paz a tu corazón. Jesús resucitó de los muertos. Jesús quiere llevarte al cielo con Él. Vamos a ver qué sucede en la historia. Aquí en Juan 14, regresando, dice el verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sabes? Tomás fue demasiado sincero en su pregunta, fue honesto. Señor, no sabemos. Aunque Jesús ya les había dicho, dice, no sabemos, no entendemos. Pero vea esto, si no hubiera sido así de sincero, si Tomás no hubiera hecho esta pregunta, no tendríamos la hermosa declaración que Jesús hace en el siguiente versículo. ¿La conoces? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una de esas declaraciones de Jesús, del yo soy, es esta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el camino. Jesús no se limita a darnos consejos, instrucciones, direcciones, sino que nos lleva de la mano y nos fortalece y nos guía cada día. No se limita a indicarnos el camino, ¿sabes? Él es el camino. Jesús estaba enfatizando que Él era y es el único camino a Dios. No hay otro camino. Pero no solo dice esto, dice, y la verdad. Jesús no dijo, yo les voy a enseñar la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad, como muchos piensan. La verdad es relativa. Jesús dijo, yo soy la única verdad. La verdad no es un concepto, como vemos aquí, no es un concepto filosófico. La verdad es una persona y es Jesús. ¿Quieres conocer la verdad? Necesitas conocer a Jesús. En medio del caos, de todo lo que nos rodea, hay muchas mentiras, hay muchos engaños.
Dijo, Jesús es la verdad. Y también dijo, y la vida. La única manera en que una persona puede tener vida es a través de Jesús, porque Él es la vida, la verdadera vida, aún después de la muerte. En un tiempo donde no encontramos dirección, donde estamos confundidos por tantas mentiras, donde podemos pensar más sobre la muerte, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Jesús nos está dando. Y dice algo más, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Nadie va a poder llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Es lo que está diciendo. Es muy restrictivo, ¿verdad? Lo que dice. Pero también muy obvio. Solamente a través de la fe en Jesús es que una persona puede llegar a Dios. No como un juez, porque todos van a llegar a Dios como un juez. Todos lo van a ver así. Pero los creyentes lo vamos a ver como un Padre que nos espera, que nos ama. A esa declaración de Jesús muchas veces se le ha llamado el escándalo exclusivista del cristianismo. Con esta afirmación Jesús elimina todo sistema religioso. Aquí nadie más te va a ayudar. Después de la muerte, nadie más. Jesús no es un camino, sino el único camino al Padre. En palabras de Jesús, en Mateo 7, 13 al 14, dice esto. Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese es ancho. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús abrió ese camino. Es el precursor. Él abrió ese camino por nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Recuerda eso. Es por eso que Él ahora es el camino y el único camino. El problema de esta afirmación no es si es verdad, el problema es que hay muchas mentiras alrededor de ella. El mundo dice que hay muchos caminos que te llevan a Dios, siempre y cuando lo busques sinceramente, de corazón. Pero esas son solo mentiras. Porque la verdad, que es Jesucristo, dijo lo contrario, que Él es el único camino al Padre. Si crees que Jesús es Dios, debes creer esto. Solo existe un camino al Padre, y es a través del Hijo de Jesucristo. Si no crees que Jesús es el único camino al Padre, entonces para ti Jesús, no sé qué es, un mentiroso, un lunático que no hablaba verdad, un lunático que no medía sus palabras. Si crees lo que Jesús acaba de decir, tienes una esperanza. Ahora no se queda ahí, continúa diciendo esto. El verso 7 dice, si me conocieseis también a mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La palabra conocer se refiere a un conocimiento de experiencia personal. Los discípulos habían estado caminando con Jesús durante más de 3 años. Lo conocían. Y Jesús les dice, ustedes han visto ya al Padre. Los discípulos habían visto al Padre, ¿por qué? Porque habían visto al Hijo. Y aquí vemos que Jesús está hablando de esa unidad entre el Padre y el Hijo. Todo lo que ellos vieron en Jesús era la imagen del Padre mismo. El apóstol Juan comienza este mismo evangelio en capítulo 1, verso 18 diciendo esto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los discípulos se dieron cuenta de esto, pero no lo habían entendido. Entonces, verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente, muéstranos al Padre y nos basta. En su desesperación, Felipe le dice esto. ¿Y cuántas veces en nuestra desesperación no hacemos lo mismo que Felipe? Nos preguntamos y exclamamos con desesperación, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Recuerda que Jesús
lo ha dado a conocer. Y si conoces a Jesús, has conocido a Dios. Y eso debe ser suficiente para nuestro tiempo de aflicción y de prueba. En Jesús hemos conocido a Dios. Fíjate lo que dice el verso 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Déjame resumir lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: tengan fe. Tienen que creer. ¿Quién soy yo? Esta declaración nos muestra que Jesús es la revelación de Dios mismo al hombre. El que rechaza a Jesús no puede conocer a Dios. Al contemplar a Jesús estás contemplando al Padre, el mismo amor, la misma compasión, la misericordia, la bondad que vemos en Jesús es evidente en Dios el Padre. Creer en Jesús como Dios es el fundamento de todos los fundamentos. Si esta afirmación es falsa, también lo es el cristianismo. Tenemos esperanza. Jesús es Dios. Ahora, algo importante: Jesús no dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre? Verso 9. Verso 11. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Jesús no dijo: no entiendes, no comprendes. Dijo: no crees. Cree. Cree. Es fe. La fe es lo único que puede sostenernos en los tiempos donde no tenemos seguridad en esta tierra. Los discípulos querían algún tipo de confirmación. Muéstranos al Padre. Sin embargo, los creyentes deben andar por fe. Debemos de vivir por fe y no de depender de la vista. Termina diciendo esto el verso 12: de cierto os digo, el que en mí cree las obras, no esa palabra cree, el que en mí cree las obras que yo hago, dice, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, Jesús dice, yo lo haré. ¿Qué está diciendo Jesús aquí al último? ¿A qué se refiere con todo esto? Jesús les está dando esperanza a sus discípulos. Jesús le está diciendo, aunque parezca que todo se terminó, ustedes seguirán con la obra que yo comencé. ¿Se dan cuenta? No es el fin. Jesús está diciendo, aunque yo me voy, no crean que se acabó esto. Hay esperanza. Y no es el fin, así como no es el fin para nosotros. Los discípulos necesitaban confiar que Jesús y el Padre son uno, así como Jesús había estado con ellos todo este tiempo, el Padre también había estado con ellos y el Espíritu estaría con ellos en la iglesia. De esta manera la promesa del cielo tenía mayor seguridad. Déjame leer el verso 27 de este mismo pasaje de Juan 14, que Jesús está terminando el capítulo diciendo esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo, ¿verdad? Porque de repente el mundo dice, no podemos tener paz. Dice, yo no la doy como el mundo. Entonces dice esto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús dice, yo vine a darles paz, pero es por medio de esta esperanza que tenemos, esta seguridad que tenemos ahora en Jesús. Vida eterna, vida eterna. Tenemos que recordar y poner atención a lo que Jesús nos dice en este momento que estamos viviendo. Lo que está sucediendo no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, por causa de este virus, ¿no? COVID-19, nos recuerda lo que los discípulos estaban experimentando en este momento.
La sensación que experimentaron cuando escucharon que Jesús ya no estaría con ellos. Esa misma sensación es la misma que muchos están experimentando el día de hoy. La noticia de este virus ha traído turbación al corazón de la raza humana. Ha venido a agitar, a inquietar la vida de millones de personas. Para los discípulos la razón fue que Jesús los dejaría, pero para el mundo el día de hoy es considerar que la muerte es real. Al final sabemos que no hay cosa más segura que la muerte. Todos un día vamos a dejar este cuerpo, ya sea por el COVID-19 o por otra razón. Todos vamos a dejar este mundo. Y para eso no hay remedio, no hay vacuna, no hay un antídoto que puedas tomar para recuperarte. La muerte es segura. Pero creo que el propósito de Dios al permitir esta pandemia no es para que sigamos amando nuestra vida en este mundo, tratando de aferrarnos a ella. Creo firmemente que el propósito es para que todos, aun creyentes y no creyentes, reflexionemos y meditemos sobre la eternidad. Jesús habló del cielo, habló de un lugar diferente al que vivimos ahora, habló de la eternidad. En medio de toda esta pandemia hay una esperanza para todos. Sanos o enfermos, contagiados o no contagiados, la esperanza está en Jesús. Porque Él es el único, como veíamos, que tiene la autoridad y la capacidad de llevarnos al Padre. Nadie más, solo Jesús. Todo esto que estamos viviendo está en las manos de Dios. ¿Dios permite esto? Sí. Tiene un propósito. Y es increíble ver esto. Dios permite que algo tan pequeño como un virus venga a inquietar, a turbar el mundo entero, para mostrarnos que el mayor problema del hombre no es el COVID-19, sino el pecado. Ese es el mayor problema. Déjame verlo de esta manera, ilustrarlo así. Si vemos el pecado como un virus, es el más peligroso de todos. Porque para empezar, la Biblia dice que todos lo tenemos. Todos estamos contagiados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia no dice, algunos han pecado, a ver, quién alce la mano, quién ha pecado, quién no. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No puedes acercarte a Dios por tu pecado. Estás contagiado. De nacimiento. Heredamos eso de Adán. Y es el más peligroso, no solo porque todos los tenemos, sino porque es certero. El porcentaje de este virus COVID de muerte es el 2%, 3%. El porcentaje de la muerte por el pecado es 100%. Todos los que tengan este virus van a morir. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. El haber pecado tiene una consecuencia y es la muerte. Y todos hemos pecado. Todos hemos pecado y por consecuencia todos vamos a morir. Físicamente. Porque la muerte física es solo la evidencia y la prueba de una muerte eterna. Como dije, la muerte física es algo que va a ocurrir, que no podemos controlar, pero Jesús vino a resolver nuestro gran problema con la muerte eterna. Jesús murió en la cruz, cargando el pecado de todo el mundo, llevando la consecuencia de nuestro pecado para darle al hombre la esperanza de vida eterna, precisamente esto. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, en el cual no sé yo pecado, estoy hablando de eso, el único justo realmente, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Para eso Jesús murió en la cruz, para llevarte a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús murió físicamente, pero resucitó. Y esa es la esperanza que tenemos. Los que hemos creído en Jesús, encontramos consuelo en medio de esta pandemia, porque recordamos que tenemos una esperanza segura en Él. Un día estaremos donde Él está,
porque eso fue lo que hizo en la cruz, preparar un lugar para nosotros. Recuerda eso, no lo olvides. Que cuando nosotros dejemos este mundo, estemos con Él para siempre. Estamos de paso por este mundo. Tú lo sabes, has creído en Jesús. Nuestro hogar no es este mundo, es el cielo. Recuérdalo, no te aferres a las cosas terrenales. Recuerda la promesa que tenemos de Jesús. Esa es nuestra esperanza. Pero si tú no has creído en Jesús, en medio de toda esta incertidumbre y pánico que nos rodea, puedes tener esperanza, puedes tener ánimo. Solo debes de creer con todo tu corazón que Jesús murió en la cruz por tu pecado para darte vida eterna. Cree en Jesús. En la cruz, Jesús preparó un lugar también para ti, para que creyendo en Él tengas esta seguridad de vida eterna. Piensa esto, quizás dentro de un año, cuando ya haya pasado todo este caos del COVID-19, quizás estés vivo o quizás no. Pero no esperes a que pase un año más. No esperes un día más. Hoy pon tu vida en el lugar más seguro, en las manos de Cristo. Él te ama, ya lo demostró. Solo confía en Él y cree en la esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta noche. Gracias porque nos recuerdas como creyentes la esperanza que tenemos. Un día, Señor, sin merecerlo y por pura gracia vamos a estar contigo. Un día, Señor, vamos a poder estar ahí, Señor, en un lugar donde dice tu palabra que ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, Señor. No habrá temor, tristeza, incertidumbre. Y como veamos, lo mejor de ese lugar es que tú vas a estar ahí, Señor. Sin merecerlo vamos a poder contemplarte. Vamos a poder adorarte. Señor, cuando estemos ahí, todo lo que el día de hoy puede estar atormentándonos, Señor, será insignificante. Como creyentes, Señor, gracias por recordarnos esta esperanza que tenemos. Y aquellos que no han creído, Señor, yo te pido, Señor, que les des fe en ti, Señor. Que puedan creer el día de hoy que tú eres Dios. Que puedan creer, Señor, que en esa cruz tú moriste por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, es mi oración y petición que ellos también puedan creer y un día puedan estar contigo, Señor. Que puedan creer esta promesa tuya del cielo, de vida eterna, Señor. Que puedan creer, Señor, que hay un lugar para ellos, hay lugar para ellos. Solo tienen que arrepentirse, confesar su pecado, su necesidad de un Salvador. Por favor, Señor. Nuevamente gracias, Señor, por darnos este consuelo, este ánimo en ese tiempo difícil. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder responder en fe y para fe, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias. Gracias por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.